Recordemos que estamos viendo el Evangelio de Jesucristo, escrito por Marcos. Es muy importante que cuando leemos el Evangelio de Jesucristo, Marcos nos está diciendo quién es el dueño del Evangelio. Dice el versículo 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, e inmediatamente dice, Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, lo que Marcos está dándonos es el Evangelio de Jesucristo, reconocido como el Hijo de Dios. Capítulo 2, hablábamos acerca de este caso donde los fariseos están reclamando a Jesucristo porque están arrancando espigas en el día de reposo. Creo que una costumbre de los judíos era a veces pasar por los campos de grano, donde había algún alimento, y arrancaban espigas y las restregaban con las manos y le sacaban el grano y se lo comían. Andando en el ministerio, predicando el Evangelio, porque Jesucristo ya para estas alturas, pues los discípulos ya andan con él casi todo el tiempo. Así de que están entregados completamente al trabajo de la predicación del Evangelio, al trabajo de la predicación del reino de Cristo. Entonces, de alguna manera u otra tienen que comer. Posteriormente vamos a ver que hermanas que también eran discípulos de Cristo, muchas veces se ocuparon en el alimento de todos los discípulos. Luego vamos a ver a un muchacho que llevaba unos panes y unos peces, y había una gran multitud escuchando al Señor, había miles de personas, y el Señor multiplicó los panes y los peces para poder dar de comer a toda la gente. Y no registra una sola vez, registra 2 veces la palabra de Dios. A lo mejor fueron más, pero quedaron registradas al menos 2 de que el Señor multiplicó panes y peces. Entonces los fariseos en el versículo 24 le dijeron, mira ¿por qué hacen esto en el día de reposo? Lo que no es lícito. ¿Verdad? Hablábamos de que a partir de aquí empieza una batalla poniendo el día del reposo como justificación para los reproches que los fariseos iban a estarle haciendo al Señor. Hemos visto que los fariseos y los escribas ya han sido registrados por Marcos en 1 o 2 ocasiones. Ellos estaban espiando al Señor, murmurando en contra de Jesús. Y con esta van 2 veces que usan a sus discípulos. La primera vez fue cuando los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan vinieron a Jesús, o vinieron a los discípulos, vinieron a Jesús para decirle que sus discípulos no ayunaban. En una de ellas usaron a los discípulos de Juan y a los propios para tratar de presionar a Jesucristo. Cuando habla ahí la palabra de que hacen lo que no es lícito, la palabra lícito es una palabra que significa permitido. En las tradiciones, lo que hacían los discípulos de Cristo era incorrecto, pero no era incorrecto si ellos lo hacían. O sea, era incorrecto porque lo estaba haciendo alguien más, pero si ellos mismos, si los fariseos y los escribas lo hacían, no era incorrecto. Eso es, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Cuando yo acuso a alguien de lo que yo mismo hago. ¿Mande?
Hipocresía. Es que parece que dices hipocresión. Hipocresía. Es hipocresía. ¿Verdad? Porque estoy tratando de señalar algo que yo mismo practico. Ahora, si lo estoy practicando y no me doy cuenta, entonces estoy pecando de ignorancia. O sea, muchas veces pecamos por ignorancia, hermanos. Pero eso no nos justifica delante de Dios, porque tarde que temprano nos damos cuenta de que estamos mal y tenemos que corregirnos. Ahora, aquí el punto es que Mateo 12:11, fíjese lo que dice Mateo 12:11, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 11, quien gusta leerlo. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Versículo 13 también, por favor. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Perdón, era el versículo 12. Entonces el versículo 12 dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y luego el Señor Jesucristo cita acerca del sacerdote Abimelec, que le dio los panes de la proposición a David y a los que andaban con él para que pudieran comer en un momento en que David y los que andaban con él andaban huyendo de Saúl. Llega David y le dice al sacerdote Abimelec, tienes por aquí algo que nos des de comer, traemos mucha hambre. Y Abimelec le dice, pues nomás están los panes de la proposición que quitamos ayer. Y entonces dice David, pues no le hace, aunque sea eso. Los panes de la proposición eran panes considerados sagrados, porque quienes los debían de comer eran los sacerdotes. Pero aquí se muestra una necesidad. Y decíamos la semana pasada que a veces, hermanos, la palabra de Dios no registra de lo más grande que la ley. ¿Qué es más grande que la ley? Muchas veces la necesidad. Y luego poníamos el caso de Rahab, la ramera de Jericó, que protegió a 2 judíos que andaban espiando Jericó para llevar la información a Josué de cómo estaba ahí el asunto con los militares y con el cuidado de la ciudad y que por dónde podían entrar para conquistar Jericó. Porque Jericó era una ciudad que tenía que conquistar Josué en el nombre de Dios. Y esta mujer, Rahab, protege a los espías de Josué. Y cuando llegan a preguntar por estos espías, ella niega que los conoce, ella niega que los ha visto, ella niega que los tiene escondidos, ella niega estas cosas. Mientras que la palabra de Dios dice que no mintamos, vemos a esta mujer negando que tiene a estos hombres. Y luego vemos que esta mujer está en el libro de los Hebreos como parte de una gran lista de personas de fe. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que a veces la necesidad o el hecho de que en ello va la vida puede llegar a estar sobre la ley. No sé si me expliqué. Si hay algún comentario o pregunta de esto, ¿sí queda claro? Parece, hermanos. Yo no estoy enseñando eso. Yo no estoy enseñando que mintamos. Yo no estoy enseñando que violemos la ley por alguna necesidad. No. Simple y sencillamente digo que hay casos en las Sagradas Escrituras en que pareciera que se pone la necesidad sobre la ley.
¿Sí me explico? Y esto nos ayuda para que cuando nosotros tengamos que juzgar un caso de necesidad o un caso de amenaza de muerte, seamos muy cuidadosos de no poner la ley tan rígidamente como si fuéramos el mismo Dios. ¿Verdad? Porque en una ocasión a mí me decían, bueno, ¿tú crees que te debes de reunir el domingo, verdad? Sí. El Señor dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y ahí no nada más abarca los domingos, abarca todos los días de reunión, y aún no abarca solamente el reunirse, sino el ser responsable en las reuniones, el ser puntual en las reuniones. O sea, el versículo de Hebreos capítulo 10, 24 y 25 abarca muchas cosas, hermanos. Y entonces me decían, ¿y qué pasa si yendo tú por el camino, cuando vas a la reunión y ves a una persona que se está muriendo, no la vas a auxiliar? Porque tienes que irte a reunir. ¿Qué contestaría usted? Pues que sí se auxiliaría a la persona. Hermanos, creo que la respuesta es bien simple, bien sencilla. Si alguien está muriéndose, si alguien necesita ayuda inmediatamente, uno puede ayudarle y puede dejarlo en buenas manos y venir a reunirse. Hermano, hermana, ¿por qué llegó tarde? Disculpe, hermano, me pasó este incidente. O la misma persona que tiene un amor grande para Cristo y para el cuerpo de Cristo, decir con otras palabras, hermanos, disculpen que llegué tarde, pasó esto y esto otro. Porque hay una familia, hermanos, hay un cuerpo. Es como cuando llegamos a la casa de nuestros padres cuando éramos jóvenes, que los padres están bien preocupados por nosotros y nosotros entramos como Pedro por su casa sin decirles a nuestros padres nada y ellos, pues ¿por qué llegaste a esta hora, verdad? Entonces el buen hijo, la buena hija, padre, madre, discúlpenme, me pasó esto y esto otro, ¿verdad? No sé si me explico, hermano, o sea, no se trata de ser rígidos, pero tampoco se trata de ser tan inocentes, de pensar que una persona que tiene el hábito de faltar a las reuniones ahora esté poniendo esto para probar a los que son fieles en las reuniones. No sé si me explico. Digo que el mismo texto dice que tienen por costumbre. ¿Verdad? Entonces, muchas personas cuando tienen un mal hábito tratan de buscar justificación. Entonces yo no estoy tratando de darles justificaciones, pero se entiende cuando una persona es fiel y que pasa un incidente, inmediatamente se sabe, hermanos. Porque esa persona no tiene el hábito de hacer eso. Imagínense que cada semana le pasó un incidente, se me atravesó el tren, ¿verdad? O se me ponchó una llanta, aunque siempre debemos de tomar nuestro tiempo para cualquier incidente. Y aquí es muy difícil que se truene una llanta, que no puede ser imposible, pero es muy difícil. En México los caminos sí son muy difíciles y a veces para llegar a un lugar de reunión tiene uno que pasar hasta por lugares que no hay pavimento, etcétera. O sea, es diferente, hermano, pero la cosa es esa. El que tiene la costumbre, el mal hábito, siempre va a tratar de justificarse. El que no tiene el mal hábito se va a sentir incómodo, se va a sentir mal, porque tuvo que salirse de su rutina por algo inesperado. Es como ahorita nuestros hermanos en México, hermano Barros y el hermano Luébano, tienen una lucha ardua por la situación del bautismo, ¿verdad? Ellos han expuesto y han enseñado que hay momentos, ¿verdad?, en que el bautismo puede ser ejercido por una persona que no es cristiano. Entonces hay otra persona que los agarró como yéndose a un extremo muy peligroso y exagerando la situación para decir que ellos creen que cualquiera puede bautizar. Y ellos lo han explicado y lo han expresado correctamente. O sea, hay situaciones, hermanos, en que va a tener que ser un no cristiano el que bautice. Es más, hay varias experiencias y varios lugares, varias partes, varios hermanos que han sido bautizados por un inconverso. O han sido bautizados hasta por un sectario. Porque no hay nadie más que los bautice, no hay hermanos en Cristo en cercas. Pero los que quieren
quemarlos o los que quieren ponerlos en mal, exageran la situación diciendo que ellos son capaces de que si algún hermano, algún inconverso está pidiendo el bautismo para ser salvo, se salen del lugar de reunión a buscar a una persona que vaya caminando por la calle y le dicen, hey, ven para que bautices a esta persona. Eso es una exageración, hermano. Eso es una exageración. Se exagera el asunto para hacer que se vea mal. Y no está mal, hermanos. Hay situaciones en las cuales alguien que no sea del grupo, del cuerpo de Cristo, va a ejercer el bautismo sobre alguien que quiere ser bautizado. Lo que cuenta en el bautismo es la persona que está siendo bautizada y Dios. No estamos diciendo que cualquiera puede bautizar. Si hay hermanos a la mano, lógicamente que un hermano puede bautizar o debe de bautizar en el sentido de que ahí está presente. Pero estamos hablando de situaciones en las cuales no hay hermanos presentes. No sé si me explico. Es lo mismo que estamos hablando, de que una persona puede exagerar diciendo de que se puede seguir siendo irresponsable porque pues no es tan necesario el ser responsables con las cosas de Dios, ya que alguien puede fallar, entre comillas digo fallar, porque alguien está grave y tiene que poner su atención a esa persona que está grave. Se pueden hacer las dos cosas sin dejar de hacer ni una de las dos. Les aseguro que por ejemplo, cuando una mujer se está aliviando o cuando una mujer sufre un accidente en la cocina que se quema y es llevada al hospital, ya queda en buenas manos. ¿Sí me explico? Lo único que puede hacer uno es orar y llegar a la iglesia y pedir oración por la persona y luego saliendo de la iglesia o ir a ver cómo sigue. Esto de venir a la iglesia no es todo el día, hermanos. Es que muchos lo toman como si fuera un castigo. Venir a la iglesia es un castigo porque estamos todo el día allí. No, nomás son 2 o 3 horas al día, los domingos. Todas las demás horas las tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces, en Marcos 2:25, el Señor les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote. Recuerdo otra vez, Abiatar era el sumo sacerdote, pero el que recibió a David fue Ahimelech, el sacerdote. Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. ¿Verdad? Y la cita está en 1 Samuel, la hemos leído ahora que hemos estado estudiando los Salmos, 1 Samuel 21 del 1 al 6 por si usted quiere leerlo. Ese es el caso de los panes de la proposición que fueron dados a David. La necesidad y el hambre, pues, ¿verdad?, pueden hacer que una persona coma. Hasta muchas veces te metes a una milpa, ¿verdad? Ya cuando vive uno en los ranchos, se mete uno a una milpa que no es ni de uno y agarra comida de ahí porque tiene hambre. Y luego llega el dueño de la milpa y te agarra y dice, hey, ¿por qué estás robando mi comida? Tengo hambre. Tengo hambre. No hay otra forma. No encontré otra forma. Ahora vamos ahí a Marcos y teniendo esta mente de el problema que se estaba tratando en este intercambio de Jesucristo con los fariseos y los escribas, el asunto del sábado, pues leemos ahí en Marcos Marcos capítulo 3 del 1 al 6, por favor, quien guste leerlo. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la
mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, hijito, en 2 días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Fíjense ahí, amados hermanos, vemos que Jesús entra otra vez en la sinagoga. Esto como que pasó un día o pasó un rato y él vuelve a entrar a la sinagoga, pero quizás ya había pasado una semana, porque este día es de reposo. Estábamos hablando del día de reposo cuando los discípulos andaban cortando espigas. Posiblemente ahora están en la reunión, o posiblemente ya pasó una semana, no sabemos. La cosa es que dice ahí, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Tenía seca una mano, ¿verdad? Este hombre con la mano seca se refiere a que tenía una mano sin vida. Este hombre tendría problemas para sus actividades físicas, indudablemente. Pensemos un momento nosotros mismos, qué tan necesario es una mano para lo que hacemos diariamente. Este hombre estaba ahí cumpliendo su deber espiritual, porque este hombre de la mano seca, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba este hombre de la mano seca? ¿Mande? En la sinagoga. Estaba cumpliendo su deber espiritual. Él podría estar descansando en casa, recibiendo atenciones de la familia o haciendo cualquier otra cosa que pudiera hacer sin su mano seca. Pero estaba ahí, hermanos. Estaba ahí en la sinagoga. Por eso hacemos hincapié de que cuando nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor, pues hay bendiciones que se derraman. Hay bendiciones que se derraman. En nuestro caso posiblemente no las vemos tan latentes como el hecho de que el Señor hizo un milagro ahí, o va a llevar a cabo un milagro. Pero si tenemos fe, sabemos que hay bendiciones, hermanos, por cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces en el versículo 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿A fin de qué? ¿Cuál era el propósito de estas gentes? A fin de poder acusarle. Fíjese la perversidad de esta gente. ¿Quiénes acechaban? ¿Y a quién? Los que acechaban eran los escribas y los fariseos. A quien estaban acechando era a Jesús. Ya en más de 2 ocasiones Marcos nos ha indicado el acecho de escribas y fariseos hacia Jesús, quien venía dando señales de su divinidad. Jesús el Señor venía dando señales de su divinidad. ¿Quién tiene la facultad para decir tus pecados te son perdonados? Solamente Dios. Pues Jesús les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, no solamente le digo tus pecados te son perdonados, sino levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Se acuerdan del caso del paralítico? Querían ver si Jesús va a hacer algo. Es sábado, es un día de no trabajo, ¿verdad? Ya les dijo él, atrás les dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no fue hecho el hombre para el sábado. O sea, en otras palabras, el día sábado es para beneficiar al hombre y no es al revés.
de que el sábado se beneficie del hombre. Y eso lo dijo porque al parecer, como lo pintaban los escribas y fariseos, parecía que el sábado había sido hecho para que el hombre lo glorificara, fue hecho el hombre para servir al sábado en vez de ser al revés. Y ellos creen que cualquiera que hace algo el sábado peca. Y ellos querían que Jesús hiciera algo en ese día, porque dice que estaban acechándole para ver si lo sanaría en día de reposo. Tendrían el motivo perfecto para acusarle. Ellos querían evidenciar a Jesús como violador de la ley. ¿Qué querían acusar? ¿De qué querían acusar a Jesús? Querían acusarlo como una persona que violaba la ley de Moisés. Versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Fíjese la sabiduría del Señor Jesús. Levántate, ponte en medio. ¿Por qué se pone uno en medio, hermanos? En una reunión. Para que todos lo vean. Los que están atrás, en un lado, en el otro, adelante, todos lo vean. Por eso se pone uno en medio. Jesús le dice, levántate, le dice, párate, ponte de pie. ¿Verdad? Y ponte en medio. Jesús le dice a este hombre que se pare y se ponga en medio. El hombre se pone en la posición indicada, una posición que fácilmente puede verse. Está en el centro y todos los que quieren verle, le pueden ver. Porque está en el centro, no está oculto, ni está en un lado donde es tan difícil llegar porque está mucha gente de un solo lado, sino que está en el centro. No hay truco, no hay nada que esconder, esta será una señal divina. ¿La aceptarán ellos? ¿La aceptarán ellos o no la aceptarán? Versículo 4, les dijo, antes de hacer el milagro, les dice a los que lo acechaban, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué sería lícito? Si a nosotros nos hicieran esta pregunta así de repentazo, hermanos, ¿qué sería lícito? ¿Qué sería correcto contestar? Si alguien nos dice, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en este día? Vamos a decir que es el día del Señor. Y alguien nos dice, ¿es lícito hacer el bien o el mal este día? ¿Qué responderíamos? Es lícito hacer el bien, ¿verdad? También la pregunta es de alguna manera enfatizada, ¿salvar la vida o quitarla? Salvar la vida, ¿verdad? Pero ellos no contestaron, ellos callaron porque si decían que era lícito hacer el bien, entonces ¿por qué estaban entorpeciendo el trabajo del Señor? Si decían que era lícito salvar la vida, entonces ¿por qué estaban entorpeciendo al Señor? ¿Sí me explico? Y si contestaban que no era lícito, quedaban evidenciados delante de toda la gente de que eran personas que abusaban, hermanos, de la ley del sábado, llevándola a un extremo que no era el correcto. Porque aunque fuera día sábado, no se quitó de que se hiciera el bien. Aunque era el día sábado, encargado por Dios como día de reposo, no se quitó que se salvara la vida. Y ellos mismos lo hacían. Pero ¿saben con quién lo hacían? No con sus semejantes. Ellos lo podían hacer por un animalito sin sentir ningún remordimiento de conciencia. Pero por sus semejantes no lo podían hacer. Al menos de que fuera de su familia. Pienso yo que lo harían si fuera de su familia, pero en el caso de otras personas no lo harían. ¿Se acuerda del hombre este que estaba tirado ahí porque lo habían asaltado y lo habían tirado? Lo dejaron todo golpeado ahí, todo herido. ¿Y qué dice que pasó quién?
un sacerdote. Y lo volteó a ver y dijo, como si no lo hubiera visto. Y luego, ¿qué pasó? Un levita, los encargados de la administración de las cosas sagradas, vieron a ese hombre ahí tirado y ¿qué dijeron? Sin embargo, vino un hombre del que menos esperaba, un samaritano. Y ese fue el que le brindó auxilio a ese hombre que necesitaba ayuda. ¿Sí? Entonces, esa era la actitud de los fariseos y escribas. Pasar de largo en alguna necesidad mientras no fueran ellos los necesitados. Imagínense. Entonces, mirándolos, dice el Señor, ¿qué es lícito? Pues, salvar la vida o quitarla. Ellos callaban. Ahora que está Jesús y el hombre en medio, la atención principal es hacia ellos. Jesús recorre con la mirada, ¿verdad? Yo me imaginé el cuadro y lo estuve escribiendo. Jesús recorre con su mirada firme y compasiva a la concurrencia, especialmente a sus detractores, ¿verdad? Mira. Y les hace una pregunta crucial. ¿Es permitido hacer el bien este día o hacer el mal? ¿Dar atención al moribundo o abandonarlo? ¿Qué es lo bueno para hacer? En el versículo 5 de Marcos 3 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, pero no solamente con enojo, hermanos, sino también con tristeza, dice ahí, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana, en el día de reposo. Muy a pesar de los que estaban ahí, para criticarle, para encontrar de qué acusarle. Jesús mirando alrededor, al parecer eran varios personajes detractores, porque podía verlos alrededor. Y Jesús los amaba. Jesús amaba a esa gente. Y los trata como hijos desobedientes. ¿Cómo trata usted a un hijo desobediente? Para los que ya hemos tenido la experiencia de ver a nuestros hijos crecer, o cuando verlos crecer en etapas, en diferentes etapas de la vida. Y estamos conscientes de que nuestros hijos siempre tratan de imponer su carácter desde que son muy niños, desde que son muy pequeños, tratan de imponer su carácter. Y son egoístas los niños, son ególatras por naturaleza. Por eso se necesita la dirección de los padres. Ellos quieren acaparar toda la atención, ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y van creciendo y llegan a etapas, una de las etapas más difíciles es la etapa de la adolescencia, después de la niñez muy pequeña, la etapa de la adolescencia, porque hay una etapa en que los niños son muy obedientes, hermanos, por naturaleza. Pero si usted no los guía, si usted no los encamina correctamente, aún en esa etapa son muy soberbios y muy altaneros. Recuerdo un niño de 8, 10 años que le dijo a la mamá, tráeme agua. Estaba él ahí viendo la televisión o jugando con los videojuegos y la mamá va y le lleva el vaso de agua. Dice, no, te tardaste mucho y se la tiro. Imagínense. Y a esa edad, hermanos, de 8, 10, 12 años, los hijos son muy dóciles, hermanos. Pero si no tienen la guía correcta, si siempre los vamos a chiquear y nunca los vamos a corregir, nuestros hijos aún en esa etapa pueden ser muy egoístas. Pero luego viene la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Cuando ya no pudimos ponerles freno desde una etapa temprana, en la adolescencia es mucho más difícil, hermanos. Casi imposible. Casi imposible. Es la etapa de la rebeldía, hermanos. Es la etapa en que están sufriendo cambios tan drásticos en su físico, en su manera de pensar, en el entorno que los rodea. Valga la redundancia, ¿verdad? El entorno que los rodea. Que están fuertemente influenciados por todo menos por los padres, porque los padres no han sido conscientes, no han sido responsables, no han sabido guiar a sus hijos, y entonces ahora todo lo que gobierna a estos hijos son cosas externas.
La educación de la escuela, ¿qué le enseñan al hijo? Que venimos del chango, que venimos de un mono, que no hubo un creador, que todo llegó a existir por casualidad. Y cosas de esas, hermanos. Y eso es algo livianito, ¿verdad? Porque ahora les enseñan de que está bien que una persona crea ser mujer cuando es hombre. O que un hombre crea ser mujer cuando es hombre, ¿verdad? O una mujer crea ser hombre cuando es mujer. Ahora van a empezar a enseñar eso con más fuerza. Ya lo han estado enseñando poco a poco, lo van a enseñar con más fuerza. Entonces, Jesús, hermanos, mira a estos hombres como nosotros miramos a nuestros hijos. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos están saliéndose del huacal, nos da coraje, hermanos. Pero también nos da mucha tristeza. Nos da mucha tristeza. Porque vemos a dónde van a ir a parar. Como personas ya maduras sabemos que nunca puede el mal heredar lo bueno. Si alguien anda mal, va a terminar mal. Entonces por eso Jesús, dice la palabra de Dios, Jesús los ve con tristeza, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. En el versículo 6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El Señor sabía lo que iban a hacer. Fíjense, de una actitud perversa a otra actitud más perversa. ¿Cuál era la actitud perversa ahí? Estaban buscando cómo encontrar pruebas para acusarle. Esa era una actitud perversa de ellos. Ahora, por ser desobedientes y por no entender que Jesús es el Hijo de Dios, salen de ahí con una actitud más perversa todavía para tomar consejo y destruirlo a Jesús. Y algo muy llamativo, hermanos, es que ¿a quién van a buscar? ¿A quién van a buscar para tomar fuerza en contra de Jesús y destruirlo? ¿A quién dice ahí que van a buscar? Los herodianos. Los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? No eran los saduceos, que también luego buscaron a los saduceos. Los herodianos eran romanos, hermanos. Eran paganos. Los judíos tenían como inmundicia juntarse con los paganos. Pero para destruir a Jesús, estaban dispuestos a mezclarse con los paganos. Y que realmente eso fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quiénes fueron? Los judíos, ¿Y quién más? los escribas. Fueron los judíos y los romanos. Aquí están los judíos saliendo enojados de ahí. En vez de tomar la lección, salen enojados y van y buscan a los romanos, los herodianos, para destruir a Jesús. ¿Se fija? Atrás habíamos visto que vinieron los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan para reprocharle a Jesús porque sus discípulos no ayunaban, mientras que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan sí ayunaban. Ahí hay una combinación. Los discípulos de los fariseos, hermanos, y los discípulos de Juan no se podían ver. No sé si usted se acordará, cuando vienen fariseos al bautismo de Juan, ¿qué fue lo que les dijo Juan? Generación de víboras. Ellos no venían al bautismo por simpatizar con Juan, ellos querían destruir a Juan, ¿verdad? Porque Juan estaba arrasando con la gente. Por eso les dice Juan, generación de víboras. Bueno, ahora vemos a los fariseos juntándose con los discípulos de Juan para ir en contra de Jesús. Luego ahora en esta ocasión vemos a los fariseos juntándose con los herodianos para ir en contra de Jesús.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos hacerle daño a una persona, no nos importa quién nos ayude, lo que queremos es destruir a esa persona. Así nos manchemos porque nos estamos uniendo a algo que no debemos de unirnos, pero el propósito es destruir a esa persona. Eso es lo que hacen muchas veces los que quieren hacer daño, se unen a sus propios enemigos con tal de causarle daño a una persona. Agradezco su atención, amados. Gracias. Y seguimos estudiando este precioso evangelio de Marcos. No sé si haya comentarios finales. ¿Alguna pregunta? Si no hay, pues entonces no nos queda nada más que ir a Dios en oración, siempre recordando las necesidades que han sido mencionadas últimamente, llevando siempre en nuestra mente, en nuestras plegarias a los necesitados, las personas que están sufriendo por las enfermedades también. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Nicolás que él nos dirija en oración para quedar despedidos y así